Buenos días a todos. Mi tesis, como ha dicho anteriormente Alberto, va enmarcada en la invasión del cangrejo rojo americano y está supervisada por Miguel Clavero, por Marta Sánchez y por Luz Boyero. Y mi beca es una Junta de Andalucía que está por 3 años y en la que estoy más o menos a mitad. Bien, enmarcando un poco una visión general de mi tesis, os voy a explicar primero la historia del proceso invasor desde un punto de vista genético, un segundo capítulo en cómo estas especies hacen frente a factores abióticos, un tercer capítulo cómo van a hacer frente a factores bióticos también, y depende cómo vayan los 3 capítulos y cómo vayamos de tiempo, se irán añadiendo estos apéndices que serán enmarcados dentro de las consecuencias de esta invasión. Bien, pues centrándonos en el primer capítulo, ¿cómo ocurrió esta invasión? Pues bien, esta invasión, la zona nativa del cangrejo rojo americano es en el sureste de América y en el noreste de México, y ahí está fuertemente ligado el cangrejo a una gastronomía, a una cultura gastronómica en la región, por ejemplo, de Luisiana. ¿Qué ocurrió? Que ahí en esa región desde hace muchos años se ha potenciado la cría y el cultivo de estos cangrejos, entonces aportando un beneficio económico. En 1973 hubo una primera incursión una importación por un particular a una balsa al lado de Badajoz para intentar criarlos y cultivarlos. Y en 1974 hubo una mayor para lo mismo, ¿no? Para potenciar y hacer negocio. En estos últimos 45 años, hasta el día de hoy, han abarcado, por ejemplo, en Europa, han abarcado bastante territorio, y entonces eso es lo que vamos a intentar de saber cómo ha pasado. Ha habido anteriormente, hace casi 10 años, Barbarese y colegas estudiaron por mitocondrial y microsatélites, estudiaron cómo era la diversidad genética de esta especie. Ellos encontraron, muestreando unas pocas poblaciones y unos pocos individuos en Europa, vieron que había una gran diversidad genética y que eso sugerían que podía ser debido a que haya múltiples eventos de introducción, o que un evento hubiera sido con un gran número de animales, o una combinación de ambos. En China han hecho durante los últimos 5 o 6 años 3 o 4 artículos que se han centrado sobre todo también en el estudio del mitocondrial, microsatélites, y también como es este artículo en secuencias de intrones. ¿Para qué? Para, aparte de ver la diversidad genética que tiene la especie, ver también los patrones de invasión y ver cómo estaban conectadas las poblaciones entre localidades. Y ellos sugerían que había una dispersión por medio de los humanos más que por medio natural del propio cangrejo. Por lo tanto, los objetivos de este capítulo se van a centrar en saber si verdaderamente la invasión en Europa es proveniente de esos 2 envíos que se conocen en la literatura, o ha habido muchos más debido a que vengan de China o vengan de la costa oeste de Estados Unidos, cuyas poblaciones han sido invadidas previamente a Europa. En un segundo objetivo o apartado veremos cómo es la diversidad genética en Europa. Se esperaría que fuera menor debido a estos cuellos de botella o efecto fundador que ocurren con estas poblaciones, pero también debido a esa presión de propágulos puede haber que sea mayor. Veremos la estructura genética de las poblaciones, y aparte intentaremos testar también si esa dispersión se debe a una dispersión natural o es bastante mediada por los humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto os muestro un mapa de aquellas muestras que he obtenido, en este caso de Norteamérica, unas 15 o 20 poblaciones, tanto de la zona nativa como de la costa oeste y de la costa este. Además, anteriores estudios que han publicado secuencias en GenBank, podemos usarlas para nuestro estudio y reforzarlo. En la parte este de Asia, en Japón y en China,
como la invasión ocurrió primero en Japón y luego pasó a China, he recopilado muestras de Japón y aparte usaré todas las secuencias que han sido ya publicadas en otros artículos. Y por último, para dar robustez al muestreo, hemos obtenido unas 35 o 40 poblaciones repartidas por toda la península ibérica y así por toda la parte donde está distribuida esta especie en Europa. Con ello, y gracias a marcadores moleculares como el mitocondrial, secuencias intrones y microsatélites, responderemos a todas estas preguntas que he puesto anteriormente. Y en este paso me encuentro ahora mismo, ¿no? Analizando las secuencias. Ya tenemos 300 individuos secuenciados y vamos a seguir así hasta que tengamos todo secuenciado y podamos empezar con los análisis de genética de poblaciones y de estudios filogeográficos. Bien, en un segundo capítulo, como os he dicho, voy a centrarme en cómo estas especies, como el cangrejo y las especies invasoras, hacen frente a los factores abióticos. Aquí os muestro en esta figura, en este collage de 9 fotos, os muestro ambientes donde el cangrejo realmente está viviendo, desde pantanos en Luisiana, lagos, pozas que se generan en los ríos, ríos con corriente, marismas o simplemente unas lagunas. Por lo tanto, esto ya nos da una idea de la tolerancia que tiene al hábitat. A un modelo, desde un punto de vista conceptual, si nos fijamos, un organismo ante un cambio ambiental tiene 4 opciones: o no sobrevive y se extingue, o migra y varía su rango de distribución, hay una adaptación a través de cambios genéticos y, por último, que es la que nos interesa, hay una aclimatación a través de la plasticidad fenotípica. Nosotros nos vamos a centrar en cómo las respuestas fisiológicas, cómo responden fisiológicamente a estos cambios ambientales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, lo vamos a hacer a través de la proteómica. La proteómica es el estudio del proteoma, es decir, de las proteínas expresadas en un individuo o en una célula o en un tejido en unas condiciones particulares. Y esto es importante porque nos va a permitir comparar entre una situación inicial o un cambio inicial y un cambio final. Desde que la selección actúa en el fenotipo y el fenotipo está más relacionado con la expresión de proteínas, voy a incluir un concepto como es el de la plasticidad proteómica, que no es más que un individuo que expresa un proteoma 1, está en un ambiente determinado, su fitness está optimizado, pero cuando el ambiente cambia, el individuo va a intentar cambiar su proteoma para estar adaptado con su fitness al óptimo de ese ambiente. Pues bien, en este capítulo usaré 2 protagonistas, que uno es el cangrejo rojo, porque es el modelo estudio de mi tesis, y aparte porque es una especie que está mundialmente distribuida. Y segundo, el cangrejo mármol, que en el último año se han descubierto que ha habido unas poblaciones ya en la naturaleza, pero que tiene la particularidad de que es partenogenético. Por lo tanto, nos va a permitir ver incluso efectos ambientales por sí mismos sin tener en cuenta esa genética que puede prestarle apoyo para adaptarse a esos medios. Por lo tanto, los objetivos de este capítulo serán: la expresión de proteínas será dependiente del ambiente, por ejemplo, de la temperatura o de la corriente de esos ríos. Dependerá también del tejido o también del tiempo de exposición a ese estrés ambiental. Por otro lado, habrá mayor o menor expresión de proteínas, dependiendo de qué proteínas, acorde a si hay mayor o menor nivel de estrés de estas condiciones ambientales. Y por último, gracias a el cangrejo mármol, que es partenogenético, podremos incluso ver los efectos ambientales sin tener en cuenta esa genética. Okay, aquí os muestro el diseño experimental que llevé a cabo, en el que lo hice con 2 temperaturas distintas y 3 niveles de corriente, en tiempo de exposición de un día y otros a una semana,
extraje 3 tejidos de cada uno de los individuos, uno fue el hepatopáncreas por las razones de la temperatura y que afecte al metabolismo, otro serán las branquias, de modo que con la oxigenación del agua o hiperventilación por estrés puede afectarle, y el otro el músculo por la corriente, de ese efecto de la corriente, y por supuesto en las dos especies. Aquí os muestro unas figuras, que hay unas fotos que saqué del experimento en la Universidad de Wageningen en Holanda este pasado verano. Y como resultados preliminares os muestro aquí algunos geles 1D que se llaman, debido a que solo está diferenciado las bandas por peso molecular. Aquí se muestra el agua fría en los distintos niveles de corriente con cada una de las columnas, y cada una de las columnas es un individuo. Las flechas rojas marcan posibles diferencias a simple vista, luego analizados se ven bastantes más, diferencias en expresión de proteínas entre los distintos tratamientos o entre las distintas incluso especies. Y por supuesto, si nos fijamos, esto pertenece a las branquias, esto pertenece al músculo y al hepatopáncreas, y los patrones y perfiles de expresión son bastante distintos. Pues bien, lo que me encuentro ahora es analizando todos los perfiles de cada uno de los individuos a los que lo usé en el experimento, y un segundo paso, con la ayuda del Centro de Proteómica y Genómica de Montpellier, lo que estamos haciendo es algo parecido a lo que hizo Amparo en su tesis, es hacer como un experimento, una combinación de todos los tratamientos, de todas las muestras que extraje de un mismo tejido, con todos los tratamientos, y saber todas las proteínas que se han expresado y qué cantidad, de manera que podamos relacionarlo no solo por las proteínas que se han expresado y que no se han expresado, sino también por qué cantidad de proteínas se han expresado en cada tratamiento. Bien, pasando al capítulo 3, me voy a centrar ya no solo en lo abiótico, sino también en lo biótico. El cangrejo ha sido un modelo de estudio muy utilizado en comportamiento y en ecología desde hace bastantes décadas. Se han estudiado tanto el comportamiento social, se ha estudiado la predación, la comunicación, etc. Pero en los últimos años se ha combinado con otro enfoque proteómico que lo que hace es le permite interpretar o conocer los mecanismos de por qué ese comportamiento ocurre. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros para responder a la pregunta de qué ocurre si dos especies invasoras comparten hábitat en una zona invadida como puede ser Europa. Aquí os muestro a los dos protagonistas de este capítulo, por supuesto el cangrejo rojo americano y el cangrejo señal, y aquí las mapas de distribución. Si os fijáis, hay algunos puntos en Europa donde pueden solapar estas distribuciones. Por lo tanto, nos interesa para responder qué puede ocurrir. Para ello hice dos experimentos también en la Universidad de Wageningen este verano, y hice un experimento de 30 días en mesocosmos en el que combiné una especie, estos son cada tanque de los que veis aquí, una especie o la otra especie y combinación de ambas, y no solo eso, sino que también hice, como veis aquí en la foto, introduje un cangrejo en cada jaula, de manera que no le permitía el contacto directo entre individuos, pero sí una visual o unas señales químicas para poder ver cómo era esa interacción. Aparte, también hice un experimento de un día en el que combinaba en acuarios parejas de cangrejos, bien sea de una especie o de ambas o de la otra especie. Y grabé ciertos periodos, una aclimatación de 15 minutos, la hora posterior de competición sin refugio, una hora siguiente de competición por refugio, y al día siguiente la última parte para ver qué había ocurrido. Como os he dicho, los cangrejos han sido estudiados durante mucho tiempo y se han elaborado etogramas de manera que se puede dar un nivel de intensidad a esos patrones, a esos displays de comportamiento. Aquí os muestro un corto vídeo de cómo se ve. Por ejemplo, aquí vemos que individuos están interaccionando totalmente, y sin embargo otros más o menos, hasta que en cierto momento empieza una lucha. Esto será analizado ahora
y, por ejemplo, ahora cambia a este otro experimento, que es cuando introducías un refugio, debido a que los cangrejos son animales excavadores, necesitan un refugio y por lo tanto se sienten menos estresados, ¿no? Por lo tanto, es esperable que estos individuos que se introducen en esos refugios estén menos estresados que los que tienen que estar fuera. Aquí, por ejemplo, veis los últimos 30 minutos bueno, no los 30 minutos, pero un fragmento de los últimos 30 minutos, y si vemos en este caso, seguramente este cangrejo señal sea el que ha pasado todo el mayor tiempo dentro del refugio y hiere tanto al otro individuo que lo deja casi moribundo. Por lo tanto, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar en este experimento el número total de interacciones agonísticas, la duración de esas interacciones, el tiempo acumulado, la identidad de quién inicia y un eventual ganador. Además, en ambos experimentos se puede ver una evaluación de los daños, ¿no? de las heridas, tanto las que contabilicé antes como después de la interacción. Y si nos fijamos, esta herida, por ejemplo, aquí, que le rompe la pinza, es debido a está sacado de ese cangrejo que habéis visto antes, que casi lo deja moribundo. Además, esta era la parte comportamental o ecológica, y además también extraje el tejido patopáncreas y branquias para hacer lo mismo que en el capítulo anterior. Pero si os fijáis, también extraje el sistema digestivo en vez del músculo. ¿Por qué? Porque estamos interesados en saber si la microbiota o los parásitos intestinales pueden afectar al comportamiento del hospedador. Y una prueba que hice, por ejemplo, sería, en rojo veis, por ejemplo, la cantidad y concentración de virus que se encuentran en un estómago, en este caso del cangrejo rojo, y en verde la comunidad bacteriana que se encontró. Esto puede estar relacionado o no con el comportamiento que podemos ver en los vídeos o el resultado final. Y como os he dicho, acorde si hay tiempo y si lo permite los 3 años de beca, iré incluyendo unos capítulos que se irán añadiendo a esta tesis, y sería el enmarcar la tesis con las consecuencias de esta invasión. Por ejemplo, sobre el ecosistema y en concreto sobre la comunidad de invertebrados. Los cangrejos son considerados como ingenieros del ecosistema y por lo tanto afectan a todos los eslabones de la cadena trófica. Sabemos por bibliografía anterior que el cangrejo rojo afecta a la comunidad de macroinvertebrados, pero nosotros queremos ir más allá y queremos ver si dependiendo del origen del cangrejo, si sea de arroyo, sea de marisma, afecta por igual o distinto a la comunidad de macroinvertebrados, sea de marisma o sea de arroyo. Por lo tanto, como un experimento de traslocación. Un segundo apéndice sería en cuanto a qué papel tiene las aves acuáticas en la dispersión del Homicetea Phamnomyces astaci. Este Homicete, o sería falso hongo, sería el causante de la plaga del cangrejo. Esta plaga del cangrejo afecta enormemente a las poblaciones europeas de cangrejo que está aquí y que no ha coevolucionado con este hongo. Y nosotros queremos hacer un corto experimento en el que, por ejemplo, la gaviota sombría que inverna en los arrozales de aquí de Andalucía, al comer cangrejo, expulsaría unas segagrópilas con la cutícula donde seguramente está presente este cuasi hongo, y queremos ver si ese hongo sería viable, si serían las hifas viables, y produciría zoosporas, de manera de que si esa segagrópila cae en cuerpos de agua donde no está contaminada por este hongo, podría ser un efecto para la conservación de cangrejos europeos. Y por último, el apéndice 3, aunque de los apéndices igual es el que más avanzado está, sería el papel del cangrejo rojo americano sobre los anfibios, con la enfermedad de la quitridiomicosis.
¿Qué queremos testar? Pues si el cangrejo puede hacer como hospedador no anfibio a este hongo Chytridio, que es el que provoca la quitridiomicosis. Para los que no estéis familiarizados con la quitridiomicosis, es una de las enfermedades que de mayor causa o mayor amenaza para los anfibios en todo el mundo. Por lo tanto, lo que queremos hacer es, y hemos hecho algunos experimentos, es demostrar que este cangrejo aquí en Europa puede ser un portador de este parásito, viendo el estómago y el tracto digestivo de los cangrejos. Todo esto no sería posible sin la ayuda de cada una de estas personas, en primer lugar a mis supervisores, también a David, Ivo, Edwin y Christoph por ser los supervisores en cada una de las estancias, a Jaime por la ayuda y colaboración por la parte de la quitridiomicosis, a mi grupo de investigación, en especial a Andy, a todos los estudiantes que sea en el campo o sea en el laboratorio, han ayudado a realizar este trabajo, y por supuesto a los técnicos como Cristina, Miguel Ángel y por supuesto Raquel, que ha ayudado tanto en el trabajo de campo como en el laboratorio, y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.